Gobierno rechaza nuevas medidas coercitivas de Estados Unidos. El gobierno de Venezuela rechazó este viernes las nuevas medidas coercitivas impuestas por Estados Unidos al país, a través de la descalificación y persecución a funcionarios venezolanos, en este caso el canciller de la República, Jorge Arreaza, y una jueza de la República. La posición del Ejecutivo fue expuesta a través de un comunicado oficial emitido por la Cancillería. Seguidamente el texto completo del comunicado. La República Bolivariana de Venezuela rechaza enérgicamente la imposición de medidas coercitivas unilaterales e ilegales enunciadas hoy por el gobierno de Estados Unidos contra el canciller de Venezuela y una jueza de la República. Como parte de la fracasada estrategia de Washington que pretende intimidar, difamar, perseguir a altos funcionarios del Estado venezolano, en un plan sistemático que busca socavar las instituciones, la Constitución y las leyes de la República, a fin de propiciar un cambio de gobierno favorable a sus intereses. Con estas nuevas medidas, la administración Trump pretende acallar la voz de Venezuela en el mundo y, al mismo tiempo, obstaculizar la administración independiente, soberana y legítima de la justicia en el país. La inadmisible inclusión del canciller de Venezuela en la infame lista de la OFAC, se produce seguidamente de su comparecencia en Naciones Unidas, que obtuvo gran repercusión. Al denunciar con cifras y ejemplos concretos, las graves afectaciones a los derechos humanos producidas por el criminal bloqueo estadounidense contra Venezuela. Resulta igualmente inaceptable la inclusión de una jueza de la República en dicha lista extorsiva, mediante la cual el gobierno de los Estados Unidos pretende evitar que se juzguen y sancionen los delitos de golpismo, sabotaje, terrorismo y conspiración contra la soberanía y la integridad territorial del país, en una clara confesión de parte sobre la instigación y protección de tales hechos. De la misma manera que en anteriores ocasiones, tales medidas solo lograrán fortalecer la voluntad de los funcionarios y funcionarias patriotas, leales a su juramento de servir al pueblo, y la dignidad de toda una nación que ha decidido ser irrevocablemente libre. El gobierno bolivariano demanda una vez más el cese inmediato de la agresión multiforme, y reclama a la comunidad internacional que adopte acciones urgentes para que se respete la Carta de las Naciones Unidas en sus principios y propósitos fundamentales. Canciller Arreaza dice que sancionen su contra muestra desespero de Estados Unidos. Y detener así esta obsesiva embestida imperialista contra el pueblo soberano de Venezuela. La sanción impuesta por el gobierno de Donald Trump al canciller de Venezuela ordena el bloqueo de propiedades y empresas que pueda tener en territorio norteamericano. El canciller de Venezuela, Jorge Arreaza, consideró como una muestra de desespero las sanciones impuestas este viernes en su contra por Estados Unidos. Hay reacciones que confirman que transitamos el camino correcto. Ayer en la ONU denunciamos de forma irrefutable el bloqueo criminal de Estados Unidos contra Venezuela. Les duele la verdad, agregó en un mensaje acompañado por un tuit en el que el Departamento del Tesoro difundía las nuevas medidas. La administración de Donald Trump responde con desespero contra nosotros, dijo Arreaza en Twitter. El secretario del Tesoro, Steven Mnuchin, advirtió que seguirá acorralando a los más cercanos colaboradores de Nicolás Maduro, incluyendo a aquellos encargados de conducir la diplomacia. Washington impulsa una serie de sanciones como parte de su apoyo a Juan Guaidó, reconocido como mandatario interino por más de 50 países. La sanción ordena el bloqueo de propiedades y empresas que Arreaza pueda tener en territorio estadounidense. Esa ofensiva tendrá un nuevo punto alto el domingo, al entrar en vigor la prohibición de negociar con crudo venezolano en el sistema financiero estadounidense. El jueves, desde la ONU, Arreaza denunció que esas acciones representan un bloqueo que afecta entre otras cosas la compra de medicinas. El ministro advirtió además que si Estados Unidos ingresa a la embajada de Caracas en Washington, su país podría responder recíprocamente.
Caracas y Washington rompieron relaciones después del reconocimiento de Estados Unidos a Guaidó, y existe una pugna por el derecho a ocupar la embajada venezolana, tomada por activistas de izquierda favorables a Maduro. Guaidó, jefe del Parlamento, se proclamó presidente interino después de que la mayoría opositora legislativa declarara usurpador a Maduro, denunciando que se reeligió en votaciones fraudulentas. El chavismo marcha en Caracas para celebrar que Maduro decidiera salir de OEA. Miles de seguidores de Nicolás Maduro marcharon este sábado en Caracas para respaldar y celebrar la decisión del gobernante venezolano de abandonar la Organización de Estados Americanos, OEA. Los chavistas caminaron un largo trecho del oeste de la capital venezolana para finalmente concentrarse en los alrededores del Ministerio de Relaciones Exteriores, donde el canciller Jorge Arreaza defendió durante un encendido discurso la medida de Maduro. Desde hoy la República Bolivariana de Venezuela no pertenece a la OEA, estamos fuera de la OEA por voluntad del pueblo soberano de Venezuela, dijo el canciller antes de aseverar que la decisión es históricamente correcta, a la que acusa de interferir en la política interna de su país. Arreaza también cargó contra el secretario general de la OEA, Luis Almagro, a quien calificó como sicario, al tiempo que aseveró que toda Venezuela se movilizó este sábado en defensa de su independencia, de su soberanía, y de su constitución. El gobierno de Nicolás Maduro inició hace 2 años el protocolo para abandonar el ente de integración regional, al que el mandatario acusa de injerencia. Arreaza dijo este sábado que Maduro tomó entonces una decisión fundamental para el país, pese a que en el seno de la OEA se reconoce a Gustavo Terry Briceño, enviado del jefe del Parlamento, Juan Guaidó, como representante de Venezuela. Venezuela atraviesa por un momento de elevada tensión política desde enero pasado, cuando Maduro juró un nuevo mandato que no reconocen la oposición y buena parte de la comunidad internacional y, en respuesta, Guaidó proclamó un gobierno interino que cuenta con el respaldo de más de 50 países. Guaidó tomó esta decisión con base en la interpretación que hizo de varios artículos de la Constitución, y al asegurar que Maduro usurpa la presidencia, puesto que ganó unos comicios tachados como fraudulentos, y a los que no se presentó la oposición,